Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A propósito, edición 225 y lo hicimos a propósito. Invitamos a don Fernando Castillo Borbolla, abogadazo, por supuesto, todos los posgrados, maestro, miembro de la barra, de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, miembro de la CONCAMIN, de la Comisión Fiscal, por supuesto, expositor en todos los foros. Y bueno, ¿quién mejor para, bueno, pues por supuesto, conmemorar, recordar que ya llevamos 225 ediciones de Conversando con Orfe y me da muchísimo gusto traer aquí a este programa que gracias a ustedes lo hemos mantenido y gracias, pues por supuesto, a mi querido amigo Fernando Castillo, actual socio director de la firma Castillo Borbolla y Asesores, expertos abogadazos, y además lo hicimos así, o sea, quisimos juntar conversatorio 225, 225, además el tema porque todavía hay algunas dudas que tenemos de si salimos a votar o no. Me parece que pues tendríamos que analizar o hacer un contexto mucho más profundo y por eso hemos invitado ay, a mi querido amigo para este tema que me encanta, pero pues este deterioro de la justicia en México, más bien, bueno, justicia fiscal en México, ¿quién mejor que nos platique con toda su experiencia, con todo su bagaje en el tema jurídico? Así que empatamos muchísimos temas, muchísimos, para poder siempre agradecer, obviamente, a ustedes y agradecerle a mi querido amigo Fernando que esté aquí con nosotros para platicarnos de esto y que nos haga, ay, pues no sé si un diagnóstico, pero a lo mejor un contexto general. ¿Dónde estamos parados, mi querido Fer? ¿Cómo, hacia dónde pudiéramos ir? Como, a ver si nos da un poquito de luz, cómo pudiéramos entender el nuevo entorno obviamente judicial en el cual nos encontramos, pues ya en una realidad, es algo que no podemos modificar, que ya es un hecho, pero ¿cómo podemos entrar en un periodo de adaptación o de entendimiento o por supuesto saber qué nos toca hacer? A ver, platícanos, mi querido amigo, por supuesto. Don Fernando Castillo está aquí con nosotros a propósito de este tema y Con- pues conmemorando una edición más de Conversando con Orfe. Gracias, Fer. A ver, Hombre, bienvenido, mi querido maestro. muchas, Platícanos. muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Unas buenas tardes también a todos los que nos acompañan y nos siguen en este conversatorio. Eh, pues primero felicitarte a ti y a todo el equipo de Orfe por este conversatorio 225. La verdad que se dice fácil el número, pero pues mantenerlos y siempre tener una audiencia pues bastante copiosa y además muy participativa, pues sin duda es un gran logro de Orfe, por supuesto de ti, de todo tu equipo. Felicidades y gracias por darme la oportunidad de Gracias, Fer. comentar pues, con A todos, ver, todos los que nos acompañan este tema que pues si bien pareciera una verdad de perogrullo, creo que vale la pena reflexionar algunas cuestiones al respecto, ¿no? Mira, yo creo que sabemos que de unos años para acá, pues se ha venido profundizando el deterioro de la justicia fiscal en nuestro país, pues hasta alcanzar el abismo en el que nos encontramos hoy y que pues lamentablemente nos expone a una franca y preocupante vulnerabilidad ante la autoridad tributaria. Y con lo dicho, pues no pretendemos descubrir el hilo negro, ¿no? Todos quienes de alguna manera u otra estamos relacionados o intervenimos en los temas fiscales, pues somos conscientes de ello. Pero ahora, esta circunstancia yo creo que no demerita en nada el que dediquemos algunos minutos
a reflexionar pues sobre esta gravísima y preocupante tendencia. ujú, Primero, fíjate, Carlos, para no caer en la normalización. A mí me parece que ese es el primer punto que nos debe ujú, inquietar. Como que ya estamos normalizando que estamos en una postura de total vulnerabilidad frente a la autoridad y que los escasos mecanismos de justicia para reparar cualquier arbitrariedad pues se han deteriorado. Se empieza a normalizar y empezamos a entenderlo como parte de de la cotidianidad fiscal de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que traer el tema a colación, su primer propósito es esto, evitar que se normalice este deterioro, ¿sí? Pero también creo que vale la pena que podamos o intentemos identificar, pues, algunos espacios que evidencian esta degradación a la que me refiero. Y lo más importante, que podamos encontrar opciones que reduzcan nuestro nivel de exposición ante las potenciales ilegalidades del fisco, ujú. y para explorar también si en las actuales circunstancias aún hay rutas que podamos y debamos recorrer para intentar contener este creciente deterioro de la justicia fiscal en nuestro país, Eso. Ujú. ¿no? Y como te digo, me permití pues delimitar ciertos espacios en los que yo creo que este menoscabo es más palpable y tengo por aquí, tengo cuatro breves diapositivas que me gustaría apoyarme en ellas para hacer un poquito más descriptiva esta plática. No sé si me ayudan, las compartí con el equipo o me dejan a mí compartir pantalla, qué es lo que me sugieren. Creo que aquí ya me están dando la oportunidad de compartir pantalla, ¿eh? Ya, aquí la tenemos, ¿no? Listo. Sí, Mira, sí, Fer. yo creo que hay para mí cuatro espacios donde este deterioro de la justicia es más palpable. Primero, pues hay una permanente incorporación en el marco normativo de nuevas cargas y mecanismos de control, de presión y fiscalización sobre los contribuyentes que no respetan los principios fundamentales de justicia tributaria. Esto es, perviven en nuestro marco legal normas tributarias, cargas, ¿sí? Que están lejos de respetar los principios fundamentales de justicia tributaria, como por ejemplo, el de proporcionalidad, reserva de ley, razonabilidad, confianza Ujú. legítima, subordinación jerárquica, y así nos podemos seguir. Prefiero ponerte dos casos que me parece que evidencian con toda claridad esto. Si tú recuerdas, allá en el 2022, pues nos endilgaron una nueva obligación, que es la de identificar a los beneficiarios controladores de nuestras empresas, Mm, ¿no? Bueno, ujú, si revisamos la tropicalización que hicieron nuestros legisladores a las recomendaciones de Gafi, que fue de donde salió esta obligación, eh, vamos a coincidir en que, pues la verdad, se pasaron por el arco del triunfo nuestros legisladores, cuando menos, pues los principios de racionalidad y certidumbre jurídica. Es notoria la ausencia de varias racionalidades normativas. Por ejemplo, yo creo que esta obligación de identificar al beneficiario controlador, pues carece de una racionalidad teleológica, pues aun y cuando el fin pudiera ser legítimo de la medida, esto es, pues ya ves que nos dicen que con ello se busca combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, pues bueno, a lo mejor el fin puede ser loable y legítimo. Sin embargo, pues los medios previstos para alcanzarlo, pues no son ni los idóneos ni los adecuados, ¿no? Tampoco hay una racionalidad lingüística en todas las descripciones normativas de la obligación, pues esta normativa está plagada de conceptos ambiguos e imprecisos, pues que dan pie a diversas interpretaciones, ¿no? Y lo peor del caso es que al día de hoy, fíjate, esta obligación surgió en el 2022 y a pesar de que hemos en el foro insistido en que se mejore la estructura y la redacción de esta obligación para que podamos tener certidumbre de cómo cumplir con ella, al día de hoy, simple y sencillamente no se ha hecho ninguna adecuación y carecemos de la absoluta certidumbre para poder estar en condiciones de cumplir con la misma, ¿no? Otro caso que quiero comentarte es, encontramos infinidad de regulaciones,
en las que se violenta flagrantemente el principio de subordinación jerárquica. Por ejemplo, ¿no? Ujú. Aquella regla miscelánea del reciclo que bien recordarán, que establecía que si no presentábamos la anual, pues simplemente nos sacaban del régimen y te obligaban a tributar en el que te debiera corresponder, pero te decía la regla desde el inicio del ejercicio, siendo que Sí. el 113E pues realmente no contemplaba una sanción con esos alcances, ¿no? Es más, de hecho, ahorita hay un proyecto ahí del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues donde reconoce que pues esta regla va más allá de la ley, ¿no? Y bueno, casos donde algunas normas tributarias definitivamente no se apegan a estos principios de justicia tributaria, pues hay muchas y creo que nos llevaríamos este y otros conversatorios comentándolas. Prefiero pasar al otro espacio donde me parece que también es muy notable el deterioro de la justicia. Y este tiene que ver con la desmesura, que es altamente perniciosa, de incorporar al marco legal instrumentos para doblegar la resistencia legítima del contribuyente ante las ilegalidades y excesos en que puede incurrir la autoridad. Y yo creo que aquí el supuesto más ilustrativo es el de la cancelación de sellos digitales. Pues mira, Ujú. aunque la irregularidad que supuestamente le están imputando al contribuyente no la hubiera cometido o no hubiera incurrido en esa infracción, resulta menos oneroso autocorregirse que impugnar el actual ilegal de la autoridad. Es decir, es una medida tan, digamos, tan drástica, ¿no? El que no puedas facturar y que por tanto no generes ingresos, que aun Ujú. cuando consideres y tengas elementos para cuestionar digamos, la supuesta irregularidad en que incurriste, a veces te conviene más autocorregirte que irte en un pleito eterno con tus sellos cancelados, ¿no? Y ahí es un caso práctico, pues, ¿no? Donde el mensaje es claro. Aunque mi actuar, el mensaje de la autoridad, aunque mi actuar sea ilegal, en el terreno práctico está vedado tu derecho de acceso a la justicia. También ubico yo un escenario crítico que tiene que ver con la normalización de prácticas arbitrarias de la autoridad. Y aquí también el caso también que nos permite ilustrar esto, pues es la restricción de sellos, ¿no? De los sellos digitales. Ya que la autoridad desatiende una vez sí y otra vez también, pues lo que dispone el segundo párrafo del 17H bis, pues tú lo debes tener muy claro. A pesar de que expresamente mandata que al día siguiente de que presentes tu solicitud de aclaración, la autoridad te debe de permitir continuar con el uso de tu certificado hasta en tanto Ujú. resuelve el fondo, en la práctica esta disposición es letra muerta, pues hasta que la autoridad estima que el caso de aclaración es procedente, pues entonces te levanta la restricción temporal. No importa que el artículo mencionado te mandata a la autoridad, es una vez que recibas el caso de aclaración, al día siguiente reactívale los sellos y durante el tiempo en que analice si cometió o no la irregularidad, pues dale oportunidad de facturar. Esto se lo pasan también por el arco del triunfo y lo cierto es que en la práctica pues no funciona, ¿no? Y lo peor del caso es que tú participaste muy seguramente cuando se discutió esta reforma en el legislativo y en el Congreso, pues nos la incorporaron esta salvedad porque se dieron cuenta de la gravedad que era tenerte con los sellos cancelados y dijeron, ok, vamos a incorporarla. Así vas a tener la certeza de que si la autoridad se equivocó, tú vas a seguir facturando. Y ya en todo caso, y una vez que le hayas aportado las pruebas, que la autoridad haya analizado con detenimiento el caso, si efectivamente insiste en que incurriste en una irregularidad, pues procede a cancelarte ya en definitiva el sello. Pero en ese inter, pues tú vas a tener la oportunidad de seguir facturando. Lo cierto es que en la práctica no opera así y la autoridad no te lo reactiva, sino Así después de varias es. semanas que ya analizó el fondo del asunto, ¿no?
Y bueno, el otro escenario, y que a mí me parece que es el más, el más, el más delicado, es el socavamiento y colonización por parte del Estado de los organismos garantes de la justicia tributaria. Creo que esto es, a mí me parece que es el clavo más pesado en el ataúd de nuestra justicia fiscal, ¿sí? Y voy a empezar refiriéndome al ombudsman fiscal, ¿no? Pues Sí, el desmantelamiento de la Prodecon ha sido terriblemente lesivo. De haber contado con una institución estructurada y comprometida con la salvaguarda de los derechos e intereses de los contribuyentes, pues ya la convirtieron en un cascarón ineficaz para alcanzar los fines para los que se creó. A mí me parece que el desmantelamiento de la Prodecon ha sido la principal afrenta de este régimen, ¿sí? Hacia los contribuyentes más vulnerables, aquellos que no pueden pagar un abogado ni un asesor para que los defienda ante la autoridad. A quienes más ha afectado el que le hayan desmantelado a la Prodecon, pues es a los contribuyentes más vulnerables, ¿no? Y me sigo con la colonización que hicieron del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues su colonización y su cooptación, pues ha sido soterrada, pero ha sido sistemática, ¿sí? Simplemente hay que recordar el número de magistraturas que se dejaron sin designación de su titular por meses, ¿sí? O el nombramiento descarnado de magistrados que no tienen el perfil adecuado ni el conocimiento de la materia fiscal, o de otros perfiles que están francamente alineados con el gobierno, ¿no? Que vienen de ahí y que pues tienen un compromiso hacia las autoridades hacendarias. Y bueno, como tú lo mencionabas ahorita al inicio, ¿no? Para cerrar con broche de oro esta parte, pues tenemos a la reforma al Poder Judicial en ciernes, ¿sí? sí. Pues con lo que se va a sellar, ¿no? La desaparición, yo creo, de tribunales medianamente imparciales, autónomos y competentes. Eh, Esta es una radiografía muy elemental, Carlos, que yo con la que me quise arrancar para que viéramos y sobre todo identificáramos pues, algunos de los espacios donde es más palpable este deterioro, porque probablemente en un inicio pudieran pensar algunos de quienes nos acompañan hoy que estuviésemos exagerando, ¿no? Con el título, ¿sí? Pero creo que No, si hacemos un repaso y tú sabes que pusimos contados ejemplos, porque si le buscamos, ¿no? Encontramos más la prisión preventiva oficiosa y para qué le seguimos, ¿no? Entonces, yo creo que no es exagerado el reconocer que estamos en un momento muy complicado en cuanto al acceso a la justicia fiscal en este país, y ahí están algunos casos, ¿no? Ahora, yo creo que ante esta realidad, eh, tenemos dos, digamos, dos grandes desafíos o dos desafíos cruciales. Primero, a ver. el ver cómo podemos reducir nuestra vulnerabilidad frente a esta realidad incontrastable y luego también el explorar nuevas rutas para ver si se puede contener este deterioro. Eh, Mira, por lo que hace a la disminución o reducción de nuestra vulnerabilidad, pues yo creo que debemos de considerar muy en serio y ya el implementar programas de cumplimiento normativo en la gestión fiscal de nuestras empresas, de nuestros negocios, para pues acotar el margen de arbitrariedad y desmesura en que puede incurrir en un momento dado la autoridad, ¿no? Si bien resulta ya el compliance legal y el compliance fiscal una obviedad también, pues es necesario reiterar pues que estos programas de cumplimiento normativo o que el compliance fiscal ya es impostergable, ya no es una cuestión de nada más
aquellos contribuyentes organizados, ordenados o de empresas muy bien estructuradas. No, es un desafío que tenemos todos. Ya el compliance fiscal es impostergable. Y además, mira, pues existen ya herramientas que sistematizan su implementación y que facilitan su accesibilidad pues, al todo el universo de contribuyentes. Me refiero, por ejemplo, has visto que hay aplicativos que arrojan discrepancias e inconsistencias de tu contabilidad en tiempo real, que también te permiten conciliar nuestros registros con los datos que maneja la autoridad. En fin, o sea, herramientas para facilitar este trabajo las tenemos. Hace unos días pude ver un programa en el canal de la Barra Mexicana de Abogados, un pequeño programita, en donde comentaban también que con el apoyo de la inteligencia artificial se pueden ya diseñar métricas específicas que nos permitan advertir el nivel de riesgo en el manejo fiscal de nuestra empresa e identificar, fíjate, y cuantificar sus potenciales contingencias. Entonces, ya no hay pretexto para el compliance. Tú has trabajado muchísimo en esto, creo que eres de los líderes y promotores del compliance, y pues es una de las herramientas que tenemos para pues tratar de alguna manera sortear pues los niveles de riesgo que la falta de justicia pues nos deparan todos los días, ¿no? En nuestro trabajo tributario cotidiano. Pero también hay otras medidas, ¿no? Y pues de las que debemos tener en el radar para sortear nuestra vulnerabilidad, pues son los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? A Ujú, pesar de las limitaciones que todavía tiene. En la materia tributaria, pues el mecanismo alternativo por excelencia ha sido el acuerdo conclusivo, ¿sí? ujú, Y a pesar, pues, de que le han quitado punch, en determinadas circunstancias y condiciones, pues sigue siendo una alternativa útil para salir lo menos raspado de una bronca fiscal, ¿no? Entonces, hay que tener este presente y hay que, pues, buscar fortalecer estos centros de mediación que pues se tendrán que estar constituyendo pronto a raíz de lo que dice la ley que se dio a conocer en febrero del año pasado, ¿no? Ya acaba de salir un reglamento de los centros de ujú. mediación del Tribunal Federal y bueno, pues hay que tenerlos en el radar y hay que considerarlos como una opción ante la falta de justicia fiscal en otros espacios. Y bueno, pues mira, habrá casos en que pues ni el compliance ni el acuerdo conclusivo, aunque lo agotemos, este, no van a ser suficientes, ¿no? E inevitablemente pues tengamos que acudir ante los tribunales. Y entonces, pues aquí yo creo que todos los que nos dedicamos a la defensa fiscal, tenemos que replantear en cierta medida nuestras estrategias de litigio. Yo pongo aquí dos ejemplos eh, eh, que nos pueden orientar un poquito por dónde ir, ¿no? Yo creo que vale la pena que busquemos intensificar el acercamiento y Ujú, perfeccionar el cabildeo con los juzgadores, pero también con el resto del personal jurisdiccional, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas. Si bien se van a ir muchos jueces experimentados ahora, en unos meses, ¿no? Van a sobrevivir secretarios de acuerdos, te digo, proyectistas, que son versados y son funcionarios competentes, ¿sí? Y con ellos debemos buscar interactuar, ¿sí? Y también, por otro lado, yo creo que se vale acercar a los juzgadores, a los nuevos, sobre todo a los novatos e improvisados que están por llegar. Y cuando las circunstancias y su talante nos los permitan, porque pues no siempre se puede, pero hay que buscar acercarles pues aquellos antecedentes, criterios, doctrina y todo aquello sobre lo que ya se ha abordado y construido para evitar que pretendan descubrirnos el hilo negro, ¿no? Porque esa novatez y esas, como le dicen, ese ánimo de novato, pues lo pueden llevar a intentar andar buscando el hilo negro cuando ya se ha recorrido por ahí bastante
y creo que esos antecedentes pueden servirle para no andar innovando mucho ahí. Ahora, también te comentaba yo, Jorge, perdón, Carlos, que el otro desafío que yo veía era el de explorar nuevos caminos y derroteros para tratar de contener este deterioro, ¿sí? Y déjame me explico. Ujú. Mira, a pesar de que en la academia, en los colegios, en las asociaciones de profesionales, en los organismos empresariales y en general en el foro fiscal, hemos sido muy participativos en el diseño y aplicación de las normas fiscales y en su cuestionamiento. Y en general hemos participado mucho y hemos sido proactivos en todo lo relativo a nuestras instituciones tributarias. Lo cierto es que los logros han sido mínimos. Y me parece que ante ello debemos actuar de una manera menos discoordinada, menos inconsistente, dispersa y tibia. Y aquí yo planteo algunas estrategias de contención muy específicas. Y a lo mejor voy a sonar que pertenezco a la coordinadora de trabajadores de la educación, pero pues ya ves que a ellos ahí les va funcionando. Mira, yo sí creo que es necesario que conformemos un frente fiscal único en el que converjan las organizaciones más representativas del foro fiscal, como serían las que ya mencioné, los colegios, asociaciones vinculadas con la materia tributaria, organismos empresariales, centros de enseñanza y de formación especializada, ¿no? Como el Instituto de Especialización, con el Grupo Orfe, todos estos espacios en los que incluso tú y yo convergemos en algunos de ellos, ¿no? Yo creo que debemos buscar integrarlos en un frente único. Normalmente actuamos de manera discoordinada. Por ahí un organismo empresarial o el consejo coordinador hace el frente y interviene. Por ahí la barra mexicana de abogados por otro lado, y luego el colegio de contadores, pero no lo hacemos de manera coordinada, no lo hacemos de manera consistente y a veces hasta incurrimos en demasiada tibieza. Yo creo que es importante ya ante la triste realidad ver esta posibilidad de explorarla, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser por ahí el camino, pero vamos viendo si se puede explorar. Ahora, eh, en este frente fiscal único, ¿sí? Eh, yo creo que ahí en su seno es donde debemos delimitar cuáles son las prioridades que A debemos ver, ok. tener, qué batallas son las que hay que pelear y con qué estrategias. No todas las batallas yo creo que son peleables, ¿sí? Mira, y para evitar dispersión, yo considero que no deben de ser más allá de 5 o 7 los puntos de contención que tenemos que llevar a los más altos niveles, ¿eh? ¿Sí? Porque luego te digo, el colegio lleva unos, la barra lleva otros, no. Y unos vamos al legislativo, otros vamos al ejecutivo, algunos con el SAT, otros con el titular de Hacienda, y ahí andamos de manera dispersa, no de manera coordinada. Y te digo, llevamos pues mil y un planteamientos, ¿no? Muy justificables, muy entendibles, pero yo creo que esa dispersión no nos ha ayudado. Yo creo que tenemos que escoger 5 objetivos, 7 objetivos muy concretos, ¿sí? Y son los que tenemos que llegar buscando la interlocución al más alto de los niveles, ¿sí? Y mira, dentro de esos puntos, yo creo que a mí se me ocurre uno y digo, lo planteo como simplemente una idea. Esto ya será responsabilidad y tarea de este foro, pero yo creo que lo primero es el recuperar a los organismos garantes de la justicia, PRODECON y el Tribunal Federal, y ahora al Poder Judicial, ¿sí? Ujú. Sin duda, ¿no? Hay que ver cómo fortalecemos a la PRODECON, hay que ver que su titular salga de un nombramiento consensado, donde nosotros tengamos
por lo menos voz para inducir el perfil adecuado y que se nombre formalmente y no ya no tener encargados del despacho y titulares, pues que al no tener un nombramiento oficial, pues no tienen la misma capacidad para echar a andar una institución como esta, ¿no? En el caso del tribunal, pues también forzar que se den los nombramientos de las magistraturas vacantes que todavía pesan. ¿Sí? Y, pues como tú sabes, es en el Senado donde se votan los perfiles, pues tener ahí alguna intervención para que, pues, se aprueben los perfiles idóneos y idóneos para, digamos, para la defensa auténtica de los intereses del contribuyente, ¿sí? Eh, Ahora que ya, pues, prácticamente perdimos la batalla en cuanto a defensa del Poder Judicial, ¿no? Y que vamos a tener un Poder Judicial que pues todavía no sabemos, pero creo que muchos avisoramos con enormes deficiencias. Yo creo que, mira, pues ya ahora sí que como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y vamos a entrarle. Mira, podemos coadyuvar con el nuevo Consejo de Administración que se va a constituir, lo que era el Consejo de la Judicatura. Vamos a Ujú. coadyuvar con ese nuevo consejo, ¿para qué? Pues para dar formación y capacitación a los nuevos juzgadores. Tenemos excelentes espacios de enseñanza, de especialización en la materia tributaria, que perfectamente de manera pro bono podemos aportar la sapienza de muchos colegas que tú sabes que con mucho gusto le entran a esto, para poder formar y capacitar a los nuevos juzgadores que van a llegar. Hay que buscar acercarnos a ese órgano, ¿sí? Y pues también acuérdate que ahorita se van la mitad de los jueces y magistrados, pero en 2027 viene la otra mitad. Y todavía tenemos el margen, pues para buscar que se adecue un poquito ese procedimiento de elección, que la verdad que ya vimos que no da resultados. Y lo vamos a ver ahora el 1 de junio, ¿no? Entonces todavía podemos ahí meter nuestra cuchara y decir, a ver, vamos. Está bien, vamos a que, digamos, no estamos replanteando ya lo que no se va a negociar en cuanto a que va a haber elección, pero bueno, que sea un procedimiento mucho más claro, donde no tengamos que llegar y nos encontremos con 9 boletas y cada boleta con no sé cuántos números, porque ni siquiera vienen los nombres, ¿no? Eso podemos ahí todavía intervenir y debemos hacerlo para que esa elección del 2027 no sea en las condiciones en las que se da esta, ¿no? Y lo mismo, yo creo que tenemos que ser más exigentes en fijar qué requisitos y perfiles deben de tener quienes sean elegibles y no nada más un promedio de 8 como actualmente se pide, ¿no? Y la carrera de abogado, ¿sí? Y entonces buscar tener una participación más activa en los comités de selección del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo, donde ese frente tenga intervención y participación para que se haga una elección y una selección pues más ponderada de los perfiles. ¿Sí? ¿Qué sugieres? Te tengo que preguntar esto porque el domingo no sé si salimos a votar, a boicotear, a llorar o de plano, pues nos quedamos a admirar lo que está sucediendo sin formar parte de, no sé si sea una obligación ciudadana, no sé si nuestra obligación tendría que ser que es participar estando no de acuerdo. No sé si tendríamos que conocer a los candidatos muy rápidamente y tratar de elegir alguna filosofía, alguna forma de ser compatible a nosotros. No sé si tengamos que aparecernos en la urna y tachar como diciendo no estoy de acuerdo ni por estos ni por nadie. No sé si tengamos que movilizarnos o no sé si tengamos que sacarle provecho de todo lo que va a suceder después y pensar de una manera egoísta, decir, bueno, si esto no funciona, a lo mejor eh, me convendrá a mí que no funcione.
¿Tú qué opinas, Fer? O sea, ¿cuál tendría que ser nuestra responsabilidad ciudadana de esta trinchera de contadores, de abogados, o dentro de todo el gremio que de alguna otra manera estamos, que es el gremio fiscal? Mira, yo creo que ya la elección del 1 de junio la tenemos en puerta, es el domingo, ¿no? Eh, eh, Modificar algo de esto ya no estamos en condiciones. Ahora, y yo he escuchado argumentos muy válidos, tanto de un lado como del otro, ¿eh? Tanto de aquellos que dicen que no vale la pena ir a votar como de aquellos que dicen que pues hay que ir a votar para no dejar, ¿no?, el campo abandonado. Hay razones bastante, digamos, sensatas en uno y en otro lado. Yo creo que ahí es una decisión personalísima, ¿no? En función de ahora sí, de nuestro nivel de compromiso ciudadano o también de nuestro nivel de hartazgo de las cosas que están pasando y no querer convalidar una elección pues que deja mucho que desear. Yo creo que son decisiones personales y como te decía, yo ya para esta elección es poco lo que podemos hacer, pero para lo que sigue sí, por eso te mencionaba. Bueno, se van a elegir jueces, finalmente van a elegirse jueces y algunos de esos jueces pues van a ser personas inexpertas, recién llegadas. Vamos a apoyar de tal manera en que se formen, en que vayan mejorando sus competencias y sus capacidades. No dejárselo todo a ese consejo de administración, ¿no? Lo que es, te digo, el consejo de la judicatura actual. Aquellos tengan la broca, no, acercarnos y decir, oigan, nosotros proponemos, no sé, por ejemplo, los distintos colegios de abogados que existen, para formar a los juzgadores, no solamente en la parte sustantiva, sino en todo lo que tiene que ver con la argumentación jurídica, con el dictado de sentencias, con la valoración de las pruebas, toda esta parte que es importante que se formen, creo que de manera pro bono podemos perfectamente participar, en la medida en que por supuesto nos dejen, ¿no? Participar para fortalecer esas competencias de los nuevos juzgadores y estar muy cerquita y ser muy cuidadosos, ¿no? Estar ahí con una lupa, pues para evitar que haya desvíos muy evidentes. Y luego, como te digo, pues viene la otra mitad en el 2027. O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es hacia adelante. Es decir, ya, de aquí al domingo, te digo, cada quien tome la decisión que deba de tomar, si quiere ir a votar, qué bien, si prefiere abstenerse, si quiere ir a tachar la boleta, si quiere ir a ver nada más cómo es. Yo creo que ya ahorita es un tanto irrelevante en cuanto a modificar el statu quo en el que estamos. Pero yo creo que hacia adelante hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero por eso insisto en que lo hagamos a través de un frente único. De un frente único, buscar, digo, sé que es una tarea titánica, pero hombre, si hemos logrado algunas otras cosas, creo que esto vale la pena intentar. Vale la pena intentar. Sí, mira, don Mariano Azuela, que en paz descanse, que hoy Sí, sí. recordamos, él decía que las cosas en un país como el nuestro tenían solamente tres vías y decían, una es las armas, dos son las marchas y tres son las urnas. Pues sí. Sí, sí, sí. Y sin embargo, bueno, México ha sido tradicionalmente un país que más bien, ha transitado sí, democráticamente, sin el tema de las armas. Me parece, ¿cuál sería, eh, cuál sería el mejor camino para poder cambiar lo que no estamos de acuerdo? Sí creo, ya sabemos lo que va a pasar, pero mirándolo de fuera o atendiendo la elección, no sé, estamos desmotivados de lo que ha sucedido, pero de alguna u otra manera, pues no sé cómo deberíamos de participar. ¿Tú cómo sugieres que participemos? Hombre, me queda claro que el Frente Fiscal Único, agrupar a las asociaciones, unirnos, poner puntos sobre la mesa, hacer un frente común. Hombre, pues esto sería lo ideal, obviamente.
Eh, pero el sector empresarial, o sea, de alguna u otra manera, no se ha involucrado en No, estos no. cambios tan radicales, ¿sí? En este nuevo entorno, en esta nueva era judicial, ¿sí? Y no ha llegado a acuerdos con el gobierno. O sea, de manera que se siguen atendiendo intereses particulares y beneficios individuales y de alguna otra manera nos hemos beneficiado de este régimen. ¿Mm? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Ahora, sin embargo, déjame decirte, no todos los organismos empresariales han sido, digamos, tan contemplativos, ¿no? Yo creo que ha habido a otros, ¿no? Como también en los distintos colegios de abogados, en las asociaciones de profesionistas, tú sabes, hay de todo. Pero yo creo que por eso la idea es integrar un frente donde pues podamos participar, puedan participar en esos espacios quienes verdaderamente pues quieran confrontar al Estado, al gobierno, pero confrontarlo propositivamente, no es una confrontación, digo, a lo mejor es nuestra última frontera, ¿eh? Es nuestro último intento y nuestro último esfuerzo, ¿sabe? Digo, tampoco soy ingenuo, sé que no hay, no hay mucha receptividad también en algunos sectores del régimen actual, pero yo creo que el intento lo debemos hacer y lo debemos hacer por las vías institucionales, ¿sí? Y hay la manera. Por eso decía yo que esa interlocución tiene que ser al más alto nivel. No, no vamos a andar buscando hablar con un subsecretario. No, no, no. Hay que llegar a donde tenemos que llegar, ¿sí? Y mira, yo sí creo te digo, a lo mejor peco de ingenuo, ¿no? Pero yo creo que si ese frente llega a tener el peso de esas organizaciones, de esos colegios, llega a tener ese peso específico, ¿sí? Nos van a oír. Además, mira, la coyuntura, yo creo que lo puede permitir. Yo creo que, mira, en amplios sectores del actual régimen hay un reconocimiento tácito de que la reforma judicial fue un error gravísimo. Pero tú sabes que revertirlo no estaba en sus manos, ¿no? Hay intereses muy pesados. Pero entonces yo creo que pueden estar abiertos a, pues, tratar de ver cómo podemos, de alguna manera, pues, mitigar alguno de sus peores impactos que va a tener, ¿no? Y como te digo, en la parte fiscal, mira, en concreto ya en la parte de adecuaciones fiscales, como te digo, hay que ser también muy precisos y llevar las que tengan importancia, ¿no? Entiendo que hay muchas cosas que se pueden pedir que se adecúe el marco normativo, pero yo creo que ubiquemos las que sí tienen realmente impacto. Yo creo que esa parte fiscal, ahora que está esta coyuntura, del Plan México, déjame decirte que si intentamos con quienes están ahí diseñando este instrumento, insertar algunas líneas de acción dentro de este plan, podemos tener algún avance, ¿no? Hay que recordar, el Plan México, mira, es el pilar y es el instrumento único de la actual administración para impulsar el desarrollo del país. No hay otra, ¿eh? Ahí está todo, ahí se condensa, ¿no? Digo, y en la parte fiscal, pues ya Bueno, incluyeron, ahí metieron un pequeño incentivo, ¿no? De la deducción inmediata de sí, deducción. y creo yo que tendríamos que esperar a la renegociación del TEMEC, ¿no? A ver cómo quedaría eso. Mira, tienes razón, por eso yo hablaba que en ese frente converjan, pues, estas voluntades y estas mentes importantes para que todos enriquezcamos, ¿no? Para que todos sepamos cuál es el momento idóneo, en qué momento hacerlo, qué llevar, qué empujar, qué arrastrar, con quién vamos, cómo abrir las puertas, en fin. Yo creo que se puede. Y yo creo que en ese espacio del Plan México, mira, acuérdate que el Plan México nos los dicen a gritos, ¿sí? Su finalidad es detonar la inversión. Punto. Sin la inversión productiva, tanto extranjera como nacional, saben los grandes cerebros del actual gobierno
que no vamos a salir y no van a salir ellos con sus programas sociales y sus compromisos. Necesitan, se dan cuenta que hay necesidad de inversión. Pues tenemos que aprovechar esa circunstancia y decir, oye, para que haya Así es, inversión necesitamos certidumbre en el marco fiscal, por claro. supuesto. ¿No? Necesitamos certidumbre en el Estado de Derecho, no solamente acceso a infraestructura, mayor seguridad, necesitamos certidumbre del marco legal en general, certidumbre del Estado de Derecho. Y yo creo que si se hace un esfuerzo coordinado, eh, podemos llegar a conseguir algún, por lo menos, por eso yo usé el término, Carlos, de contención. No soy tan optimista para decir que vamos a revertir esto en 3 años. No, no va a ser posible, pero por lo menos contener el deterioro. Debemos contener este deterioro porque si no, pues no me imagino el panorama o el escenario en el que vamos a estar nosotros, este, desarrollando nuestras actividades productivas, ¿no? Y que el Son, empresario sepa que, que, que le conviene ya empezar a involucrarse claro, en temas de justicia alternativa. O sea, en temas de medios obviamente alternativos de resolución de controversias, en donde la negociación, en donde por supuesto, de alguna manera, prevenir, llegar a este nuevo orden judicial me parece que va a ser más rentable para él. O sea, ya puesto. hay, claro, ya hay mecanismos, ya hay rutas que de alguna otra manera en el ámbito en que nos dedicamos Ujú. pueden ser más rentables, que es la prevención, es el cumplimiento, es el gobierno corporativo, es por supuesto todo el tema de cumplimiento de obligaciones en tiempo real, ¿sí? En donde pues obviamente pues la autoridad a través de detectar y de implementar su inteligencia, ¿sí? Pues va a detectar pues obviamente comportamientos atípicos, inconsistentes por parte del contribuyente y el empresario tiene que saber que todo lo que haga y detecte. Mira, yo tengo un empresario que me hizo muy fácil. Yo un día le dije, oye, ¿qué tengo que cuidar? Le dije, mira, pues tienes que cuidar los ingresos fiscales. O sea, el fisco va a querer, obviamente, buscar los ingresos fiscales permanentemente. Y entonces, ¿y tú lo estás cuidando? Le digo, bueno, pues sí. ¿Y cómo lo cuidamos? Le digo, mira, pues nomás está muy fácil, nomás cruza bancos, ¿sí? No hay otra forma en que el cliente, en que tú entras al mundo fiscal cuando tienes un ingreso. O ya le cobraste, o ya le facturaste, o ya le entregaste la mercancía. ¿Ya? Así, amigo, en ese momento puede haber otras excepciones, pero si el empresario sabe que si ya le cobró al cliente, ya le facturó o ya le entregó la mercancía, en ese momento el fisco ya tiene totalmente identificado que hay un ingreso fiscal, ¿sí? Totalmente, O totalmente. sea, en esa chamba. Ahora, en materia de justicia alternativa, pues me parece que pudiéramos ir conociendo de entrada eh, cómo, porque ¿cuál sería la recomendación, Fer? ¿Evitar llegar a los tribunales y Bueno, resolverlo de manera previa o, pues, de plano, o resolverlo en la última instancia asesorando, apoyando y obviamente reforzando esa impartición de justicia? claro. Mira, por eso señalaba yo que el enorme o los dos retos o los dos desafíos que tenemos, yo creo que corren en dos pistas, Carlos. La primera es, tenemos que como contribuyentes y obviamente como nosotros como consultores, asesores, debemos, ¿sí?, ver la manera de reducir, ¿sí?, el nivel de exposición que tenemos como contribuyentes o que tienen nuestros clientes ante Ujú. un posible actuar de la autoridad. Y por eso decía, ¿y cómo lo hacemos? Pues a través del compliance, no hay más.
No, no le busques, Ujú. no le busques. Reduce tu nivel de exposición, porque si seguimos con las mismas prácticas, te van a hacer pedazos, porque no va a haber tribunal, ¿sí? ¿No? Que te saque de un apuro. Cada vez la calidad de la justicia, pues está deteriorándose. Entonces, no trata de no llegar a esas instancias, porque ya no vas a tener la calidad de impartición de justicia que teníamos hace unos años. Entonces, esa es la primera pista, ¿no? La preventiva, la de reduce tu nivel de exposición, redúcelo. Y la segunda, ¿cómo podemos contener el deterioro ya en concreto de la justicia? Y ahí, ¿sí? Es la otra pista. Es decir, ahora vamos a tratar de que esto no continúe deteriorándose, por lo menos contengámoslo. Y para eso pues es una idea muy vaga y muy general, pero hagamos un frente quienes tenemos conciencia de la gravedad del problema y quienes tenemos el interés, pues de participar y de tratar de contener en un inicio y luego ver si las condiciones permiten por ir revirtiendo gradualmente las cosas, ¿no? Me gusta. Y el empresario tiene que saber que Por si supuesto. dentro de su mente está irse hasta la última instancia y que la defensa fiscal sea un tema rentable de optimización o de carga fiscal o una estrategia fiscal para el negocio, esto va a cambiar radicalmente. O sea, va a tener que aprender a negociar o simplemente va a acabar consintiendo. O sea, simplemente sí creo que la defensa fiscal se va a ver deteriorada en un tema estratégico. Seguramente, pues vas a tener que, si llegas hasta la última instancia, fue porque lo anterior, ¿sí? De alguna otra manera, eh, pues que no hubo prevención, no hubo Así es. negociación, no consentimos o acabamos aceptando y pagando lo que la autoridad fiscal en ese momento presumió que el contribuyente me debía tanto. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues yo le diría al empresario, saca de tu mente que a la autoridad, con este nuevo orden judicial, le vas a ganar en un litigio fiscal. Así de simple, Claro, no, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, mira, y bueno, ojalá y lo que hemos platicado aquí, Carlos, y lo que estamos peloteando, eh, pues nos permita, de verdad, qué es lo que a mí me interesaba mucho al escoger el tema, ¿no? Primero, traer a colación y no normalizar este deterioro y este menoscabo en la justicia fiscal, ¿no? Tenerlo muy presente y explorar ideas. O sea, yo lo que hice fue simplemente anotar ahí algunas líneas que se me venían a la mente, pero pues tú sabes que esto da para mucho y que hay, por supuesto, mentes muy claras que nos pueden enriquecer sin duda con ideas, con estrategias específicas, en fin, de mil y un maneras. Y pues tratar digamos, que quienes estamos interesados en revertir esto, pues podamos encontrar un espacio donde intercambiemos puntos de vista, pero también saquemos líneas de acción y de trabajo, pues para tratar de hacer frente a estos dos desafíos, ¿no? Sí, o sea, luego hubo algunos foros en donde participamos donde los abogados estaban todos cabizbajos. Me parece que seguramente habrá oportunidades, pero ese tema de hoy, abogados defensores, bueno, pues abogados negociadores, ¿no? O sea, Sí, abogados negociadores. O sea, esa sí, transición de cambio de mentalidad, decir, oye, pues es que ya no es que no puede, hombre, es peligroso, es riesgoso, no es recomendable, no es sensato llevar hasta la última instancia porque no tienes la seguridad jurídica de que el juzgador pues te vaya a dar la razón. O sea, totalmente. me parece. Entonces, yo sí creo que pudiéramos empezar a ver esta justicia alternativa, empezar a conocerla
y empezar de pasar pues, a negociar. O sea, vamos a entrar a una era de negociación, más que de un tema de defensa, pues Totalmente de acuerdo. prácticamente, yo te diría, de negociación total, permanentemente, ¿sí? Con la autoridad para pues llegar a un punto en donde, bueno, pues la autoridad se sienta atendida y el contribuyente pues se sienta de alguna otra manera que conserva sus derechos, de alguna otra manera como contribuyente. Entonces sí creo que el área de oportunidad que tenemos que detectar también en este frente fiscal que estás comentando, muy interesante, es manejar una bandera distinta en donde las empresas y el contribuyente tienen que empezar a sumergirse en temas de medios alternativos de solución de controversias. O sea, Sin esa duda. es la nueva era, esa es la nueva era que va a empezar, ¿sí? Y que estamos perdiendo el tiempo, o sea, ya necesitamos empezar a vivirlo, a documentarlo, investigarlo, enriquecerlo. Entonces, me parece que esa bandera sería no cambiar lo que ya no podemos cambiar, lo que no podemos, Ujú. pero sí enriquecerlo, la alternativa que hoy tenemos de justicia alternativa en beneficio de los contribuyentes. Sin duda, totalmente de acuerdo. Y como te digo, lo que necesitamos es detonar ideas, detonar reflexiones para no normalizar y no quedarnos y decir, bueno, pues esto se lo está llevando el tren y pues ahí nos tocó vivir y no podemos revertirlo. No, yo creo que sí está en nosotros sortear, digamos, algunas de sus peores expresiones y tratar de contener para que esto no siga avanzando. Porque si no, pues va a Pues sí, ser, esos medios de, sí, esa contención que me gusta, que es, bueno, pues el empresario me parece que en lugar de pensar en cómo me defiendo, pues tendría que pensar en cómo contengo, ¿no? ¿sí? Pues sí, En cómo sí, de alguna otra manera. así eh, es, pero bueno, así es. pues riquísimo. Mi querido Fer, gracias por estar aquí con nosotros en esta edición 225 que a propósito lo hicimos para que nos dieras este entorno y qué mejor que venga de ti. Así que te agradecemos mucho. Tenemos ahí un reconocimiento que ya sé que ya tienes muchos, ya me da, ya sé, no sabes dónde guardar tanto, No, hombre, no, no, pero, pero, no, pero, pero bueno, es algo. La verdad es que nuestro reconocimiento es la gratitud, es agradecerte infinitamente siempre que estés siempre cerca de nosotros. Así que gracias Fer por haber aceptado platicar con al nosotros el contrario, día de gracias por hoy. la invitación, Carlos, gracias Humberto y pues un saludo a todos quienes dieron un poquito de su tiempo para estar aquí escuchándonos. Perfecto, pues estuvo aquí con don Fernando Castillo, como ven, abogadazo, estuvo aquí con nosotros haciéndonos pensar y invitándonos a ver que sería una buena posibilidad de hacer este frente fiscal único. Excelente, Fer. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que Nos esté vemos muy el bien. próximo Buena tarde. miércoles, igual de siempre, aquí en Conversando con Orfe. Gracias.